Mujer bonita es la que lucha, y son muchas. Hoy en La Tuerca le dedicamos un programa especial a aquellas que defienden nuestros derechos laborales en las calles. Les damos las gracias a las que exigen respeto por los servicios públicos, como la educación o la sanidad. Aplaudimos a las que dicen no a los cánones de belleza y a las que nos recuerdan que nadie es dueño de nuestros cuerpos. Recordamos a las que cada día saltan las fronteras del sur en busca de una vida digna y que al otro lado solo encuentran la marginación. Refrescaremos la memoria con las que fueron presas del franquismo y debatiremos con esas mujeres que exigen que se les trate de igual a igual y con las que además, y a pesar de todo, siguen siendo los lazos más fuertes de unión en el hogar. Hoy, en La Tuerca, mujeres en lucha. Como ven, hoy tenemos un programa muy especial, homenajeamos a las mujeres a pocos días del 8 de marzo, la manifestación de la dignidad de las mujeres. Nos acompañan 6 invitadas, a mi izquierda, Eumelia de la Cruz. Profesora, muchísimas gracias por estar aquí en La Tuerca. Nos acompaña también Marta Rodríguez, de la Coordinadora contra la Privatización de la Sanidad. Bienvenida a este programa. Igualmente, gracias. Mercedes Pérez, trabajadora de Coca-Cola, miembro de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por estar aquí. Nos acompaña también Isabel Rodríguez, trabajadora del Ayuntamiento de Alcorcón, que vienen de una larga huelga. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Andrea Benítez Dumont, una de las habituales de este programa, periodista y una de las artífices, además de que este programa especial haya sido posible. Muchísimas gracias y bienvenida. No, gracias a vos y gracias a Camila, a Sara y a Noelia, las mujeres de La Tuerca que han hecho posible este programa. Gracias a todas ellas. Y Sara Porras, otra de las habituales de Izquierda Unida. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Por estar aquí. Pues no sé por dónde empezar. Tenemos, digamos, muchas luchas que queremos homenajear. Quizás podríamos empezar con Isabel. Me dicen en un informe que habéis llevado a cabo una huelga, que la huelga ha salido bien. Quería preguntarte cómo ha sido la participación de las mujeres en este proceso de conflicto, en la huelga de basuras. Hombre, el conflicto realmente no ha sido en el Ayuntamiento de Alcorcón, ha sido en la empresa de limpieza que pertenece al Ayuntamiento de Alcorcón, eso sí. Y la mujer, pues dentro del colectivo de que hizo huelga, que fue la recogida de residuos sólidos urbanos, pues no hay muchas mujeres, pero el apoyo sobre todo de los jardineros y del Ayuntamiento de Alcorcón, pues sí ha sido bastante. Sí. Te pregunto... bueno, sí. Dime. No, como me decías que se había terminado bien, bueno, pues sí, si quieres eso es un poco más extenso. Dime, ¿Sí? ¿cómo ha terminado? Sí, claro que sí. Muy bien. Sí, bueno, en principio pues se terminó con un acuerdo que parece positivo si lo cumplen. Claro. Sí, sí, a cabo. ¿Y parece que lo van a cumplir? Pues de momento estamos un poco a la expectativa. La promesa del señor alcalde parece ser que sí. La huelga fue fuerte, hubo muchísimo apoyo tanto vecinal como el 100% de los trabajadores que hizo huelga y la presión ha sido fuerte. La manifestación de 8.000 personas creo que le tiene que hacer pensar al señor alcalde el cumplir sus acuerdos. Al cumplir los acuerdos con los trabajadores. Con la cuenta que le trae. Otro conflicto laboral en Coca-Cola, Mercedes. Creo que quieren despedir a casi 1.200 trabajadores sí. Y cerrar 4 centros. Plantas, Por el momento parece que la empresa continúa con su intención de que el ERE vaya hacia adelante. Siga, sí. ¿Cómo está la situación? Bueno, la situación, nosotros seguimos en Madrid, en Alicante, en las plantas que prevén cerrar, seguimos en huelga indefinida. Nosotros concretamente en Madrid llevamos en huelga desde el día 31 de enero, ahí continuamos, vigilando la planta para que no nos quiten nada ni entren, ni nos la desmantelen. Y bueno, pues el conflicto está en una situación en la que el día 21 se finalizó el plazo de lo que es la negociación, la mesa de negociación del ERE, no hubo acuerdo, ninguna de las representaciones sindicales aceptó el acuerdo que presentaba la empresa
Nosotros lo único que pedimos, los trabajadores lo único que pedimos, las trabajadoras, es que se conserven los puestos de trabajo. No es tanto el dinero que quieren dar, que esta empresa les sobra dinero, como ellos se jactan de hacer y de decir. Queremos conservar los puestos de trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras. Queremos que se mantengan para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, y que siga ese tejido industrial para dar riqueza al país. Eso es lo que nosotros pretendemos, y creo que eso es lo que les ha sorprendido a ellos, a los gobiernos, a los ciudadanos y a todo el mundo. Algo tan fácil como eso. Mujeres que defienden su puesto de trabajo, sus derechos y sus condiciones laborales, y también mujeres que defienden los servicios públicos y en particular la sanidad. Te pregunto, Marta, ¿cómo están afectando los recortes sanitarios al colectivo de mujeres, que por lo que sabemos les afecta todavía más que al resto de la población? Pues sí, porque en nuestro gremio, sobre todo en mi gremio, que soy enfermera, en enfermería, auxiliares de enfermería, pues somos una gran mayoría mujeres. Entonces, en el momento que hay despidos, obviamente, la mayoría de los despidos son mujeres. Entonces, obviamente, los recortes en sanidad inciden directamente en el personal, y claro, dentro del personal, al ser mayoría mujeres, pues inciden más en las mujeres. Le pregunto ahora, Eumelia, otro de los servicios públicos afectados por los recortes ha sido el de la educación, y la Marea Verde ha demostrado en los últimos meses, en los últimos años, que la comunidad educativa está en pie frente al ministro Wert. ¿En qué medida están cambiando los contenidos? Leíamos que la supresión de la asignatura de educación para la ciudadanía estaba afectando, digamos, contenidos que tenían que ver con la igualdad de género en las escuelas. ¿Cómo percibís el dominio ideológico ultraconservador en el Ministerio de Educación en estos momentos? ¿Cómo están las escuelas? Pues en este momento las escuelas están abarrotadas, porque con el aumento de horas hace 3 años hizo que los profesores tuvieran que trabajar más horas, entonces fueron reduciendo al personal interino. Yo soy profesora interina por eso, pero con respecto a la pregunta, pues es como dar pasos atrás, como se está haciendo con todo. O sea, quitan esa asignatura, por ejemplo, y entonces se va a años que hemos dejado atrás, cosas, se han conseguido cosas que ahora se están perdiendo con respecto a eso. Yo pensé que íbamos a hablar también un poco del problema laboral que tenemos los profes, pero bueno, con respecto a eso, desde luego que es dar marcha atrás. El problema laboral lo conozco porque yo también me dedico a eso. Ahora abro más el debate después de... Os tenía que hacer la pregunta a las que habéis venido sobre vuestra situación específica y los colectivos a los que representáis, pero quería abrir un poco más el debate. Empiezo con Sara. ¿En qué medida la crisis tiene un rostro femenino que se ve mucho más afectado por una situación que afecta a toda la sociedad, pero de manera mucho más agresiva y mucho más específica sobre las mujeres? Bueno, yo creo que aquí se han dicho varias cuestiones que son como el pilar fundamental. Por un lado, yo creo que la destrucción de los servicios públicos y el desmantelamiento de los servicios públicos nos afecta sin duda, porque el 80% de los puestos de trabajo en esos sectores son ocupados por mujeres. Esto tiene que ver también con que trabajar en la administración pública es más fácil para las mujeres, porque como es un concurso de oposición, ¿no? Pues allí las mujeres estudiamos más, ¿no? Estamos sacando mejores notas y accedemos mejor a esos puestos de trabajo, ¿no? Hay ciertos controles públicos que trabajan sobre la cuestión de la brecha salarial, el techo de cristal, todo este tipo de cuestiones que sabemos que nos afectan en el mercado laboral. Por eso hace que los servicios públicos sean un nicho habitual de empleabilidad de las mujeres. Entonces, en ese sentido, coincido con la compañera, más mujeres despedidas. De hecho, si vemos los datos de la crisis, en un primer momento, dado que la crisis era sobre todo la burbuja inmobiliaria, en el caso característico de España, había más despidos de hombres, pero ahora mismo acaba de sacar Comisiones Obreras, de hecho un estudio en concreto en la Comunidad de Madrid, que plantea que ya las mujeres estamos superando el mismo número de despidos, por lo tanto es una crisis feminizada también en ese aspecto. Y luego la otra doble vía que nos afecta a las mujeres, y es que tiene que ver con que el sustento principal, y además ahora yo creo que es más palmario que nunca, ¿no? En un contexto de 6 millones de parados, está siendo la familia, y en ese sentido el papel y el rol que ocupa la mujer dentro de la familia como institución, ¿no? En el momento en el que se destruyen
todos aquellos servicios que de alguna manera redistribuyen el bienestar, como son la sanidad, como es la atención a la dependencia, como es la destrucción de escuelas públicas, y todo ese tipo de servicios, pues recae sobre la mujer un doble trabajo. Entonces, en ese sentido, yo creo que un rostro femenino, por eso, durante el programa iremos hablando, ¿no?, de cómo se están recortando además cuestiones esenciales como la violencia de género y otro tipo de elementos, ¿no?, y de políticas neoliberales y conservadoras que nos atacan directamente. Pero así, a línea general, y para abrir el debate, yo creo que son esos dos elementos, ¿no? Por un lado, los servicios sociales como redistribución del bienestar y, por lo tanto, como de alguna manera intentar que las tareas de cuidado sean asumidas de manera colectiva y, en ese sentido, por la administración pública. Bueno, eso se está destruyendo. ¿Quién va a cuidar? Seremos las mujeres, eso implicará también regresión al hogar, es decir, otra serie de factores. Y por otro lado, porque los puestos en estos servicios públicos eran en su mayoría puestos ocupados por mujeres, entonces destrucción de empleo para las mujeres también. Andrea. Sí, antes de que se pusiera en práctica la reforma laboral, las organizaciones del movimiento feminista en general habían anunciado y advertido que justamente la reforma laboral iba a tener muchísima mayor repercusión en forma negativa sobre la situación de la mujer, tanto en lo laboral como en lo personal, en la cuestión familiar, en todos los servicios públicos que se fueron ganando en un estado de bienestar incompleto. Porque en tanto y en cuanto sigue existiendo un sistema patriarcal, capitalista, la desigualdad de género es una moneda común que nos se ha naturalizado. A todos hemos admitido, todas hemos admitido, parece ser, que es normal que haya una diferencia de salario entre hombres y mujeres. Y eso existe desde los puestos ejecutivos hasta los puestos más bajos del escalafón laboral. Esos temas que tienen que ver con la esencia misma del estado de bienestar, porque no puede plantearse ningún bienestar basado en la discriminación de género y en la desigualdad de género, es un tema que nos compete al conjunto de organizaciones y al conjunto de mujeres que pertenecemos de una u otra manera a un caudal largo en la historia de la lucha de la mujer. Los sindicatos también tienen una gran responsabilidad, porque en la negociación de los convenios era absolutamente impensable. En un momento se largó del movimiento feminista la propuesta de que hubiera una huelga general de hombres hasta tanto y en cuanto no se igualaran los salarios con las mujeres. ¿Qué pasó con los hombres en los sindicatos? Se negaron, se negaron. Entonces, el trabajo que corresponde todavía hacer para que, por ejemplo, hoy es una satisfacción, y yo sé que para Pablo también, que hoy haya tantas mujeres en esta mesa. Es complicadísimo la participación porque se ha relegado, inclusive por los compañeros de los sindicatos y por los compañeros de izquierda, a la mujer al último lugar del escalafón, del habla, del decir. Estamos visibilizando problemas y denuncias todos. Entonces, el estado del bienestar que había realmente absolutamente raquítico, porque era un estado de bienestar patriarcal. Hoy es peor, está toda la iglesia encima metida con cruces, rosarios, reformas del Código Penal, etcétera, donde tenemos que juntarnos, tenemos que profundizar en una lucha y coordinar mejor todo, sobre todo ganar al feminismo a los hombres. ¿En qué medida, os pregunto a todas, os habéis encontrado con dificultades para hacer política? Porque lo que está diciendo Andrea es una realidad que afecta, igual que a cualquier otro colectivo, a la izquierda, sean los sindicatos, sean los programas políticos de izquierda, sean los partidos políticos de izquierdas. ¿Qué dificultades os habéis encontrado para defender vuestros derechos, para hacer política, para hacer sindicalismo como mujeres? Barra libre. Yo, si me permitís, yo estoy en empresa privada, obviamente. Sí que tengo que decir, y nosotros en ese sentido somos, hablo de Casvega en la zona centro, somos lo que se denomina una rara avis. Es cierto que yo llevo 30 años en el sindicalismo, pero cuando entré, esta empresa estaba muy sindicada, muy fuerte, probablemente tenga el mejor convenio, de los mejores convenios que hay en España, y seguro es convenio marco. Y a mí, cuando nada más llegar, me llamó poderosamente la atención que los propios compañeros, mientras la ley preveía
situaciones para la mujer del orden de tener, pues no recuerdo entonces en esa fecha, pero era a lo mejor un mes o mes y medio de baja de maternidad. Los compañeros tenían pedidos, en nuestro convenio no había ni una mujer de representación sindical, y había además un porcentaje de mujeres en la empresa de un 95 varones, 5 mujeres, un 5% mujeres, y tenían pedido más de un mes por encima de lo previsto, todas las clases de ayudas. Pero sí que es cierto que sin ser dentro de lo que es la empresa, sí que me he encontrado dentro de la organización una situación absolutamente machista, absolutamente diferenciada. Era impensable dentro de la organización que una mujer accediera a puestos de representación, de jefatura. O sea, una mujer estaba asimilada a estar en la oficina. Os voy a contar una anécdota muy graciosa. Yo llegué a trabajar y me puse unos vaqueros, limpísimos, limpios, iba con los vaqueros limpios y el pelo rizado. En aquella época se llevaba el pelo liso. Y hubo un director en la empresa que me dijo que a él le gustaba que sus colaboradoras fueran con traje y el pelo recogido. Yo dije, ¿Corbata? Pues, y le dije, no, ¿verdad? Con traje, falda, traje. Y le dije, pues es verdad, digo, lo del traje tiene muy fácil arreglo. Si me da usted un plus y me pone un uniforme, yo vengo con el traje que usted me diga. Si me da un plus, me lo compro donde quiera. Pero lo del pelo va a ser más difícil, digo, porque yo tengo el pelo rizado y no me voy a gastar un dinero todos los días. Esa era la mentalidad que había. Era tremendo, o sea, tremendo. Y sí que la había. Sí, yo la verdad que la mayoría en lo que es la organización estoy mayoritariamente hombres. O sea, ves muy pocas mujeres. De hecho, nosotros, aunque yo soy jardinera y en el ayuntamiento somos muchas jardineras y demás, en las secciones sindicales muy poquitas mujeres me he encontrado, y en mesas de negociación, etcétera, si veo alguna, vamos. Es la excepción, suelo ser la excepción. De hecho, ahora en esta me llamo compañeras de, vamos, que digo, bueno, a ver si va a arroparme un poco y demás. Incluso desde nosotros que trabajamos en el ayuntamiento, la represión, yo he visto, al menos estos 2 últimos años, a las compañeras que se han unido más en la lucha conmigo han sido despedidas. O sea, Sí. Humelia. Yo al estar en la escuela pública, claro, eso no se da, igual que lo de la diferencia de salario y todo eso está completamente igualado. Y con respecto a cuando me he querido pelear y eso, pues no ha habido tampoco ningún problema. O sea que ahí no hay una diferencia tan clara como puede ser en las privadas. Sí, por eso iba a decir en lo privado, sí, efectivamente, eso es lo que iba a decir, que en la empresa privada eso pasa, pero en la pública no. En la pública nos hemos encontrado con directores, directoras, jefes de estudios hombres, jefes de estudios mujeres, los profes. Por supuesto, eso sí que es verdad, y lo que tú decías antes, somos muchísimas mujeres en la enseñanza, desde las escuelas hasta, somos muchísimas las que nos dedicamos a ello. Marta. Pues yo a nivel sindical o de CAS Madrid, la verdad es que no tengo ningún problema de machismo o de compañeros que no te dejen hacer política o hablar o decir, pero sí que a nivel laboral, por ejemplo, en mi gremio, en enfermería, que es del que puedo hablar, con un 90% a lo mejor que podemos ser de enfermeras frente a un 10% de enfermeros, cuando empezamos a subir el escalafón, ¿no?, a grados intermedios, ya empieza a variar el porcentaje, ¿no? Ya empiezan a haber un 80%, 20-25% de varones, pero incluso cuando ya llegamos a cargos directivos, el porcentaje incluso puede ser un 60-40, en alguna honrosa excepción hay un 60-40 mujeres, pero vamos, en la mayoría de los casos los cargos directivos son incluso un 70-30% de varones, o sea que se va invirtiendo lo que es el proceso, desde un 10% de que hay desde la base de hombres, a cuando llegas arriba hay ya un 90%. ¿En las organizaciones políticas, Sara? Bueno, yo creo que hay una discriminación clara, o sea, y eso es innegable. Y yo creo que tiene que ver, y aquí lo dije en esta mesa en un momento determinado, con que el problema lo tiene la tradición más de izquierda, la tradición más marxista. Es decir, ha habido un error en la caracterización del sistema. Antes, ahí lo planteaba Andrea, es un sistema patriarcal capitalista, es decir, es inseparable
una cosa de la otra, es decir, el capitalismo necesita del patriarcado para seguir funcionando como funciona. Si da tiempo hablaremos de por qué, pero lo que ha habido desde la izquierda es una ausencia total a la hora de introducir el análisis patriarcal en este elemento. ¿Y eso qué manifestaciones ha tenido? Bueno, pues por un lado, la total falta de implicación frente a reivindicaciones que para nosotras eran esenciales. Pues ella, la compañera, ha puesto el ejemplo de los sindicatos, de los varones de los sindicatos que no querían hacer huelga general, ¿no? Pero es que yo sigo viendo programas electorales en los que la parte de feminismo va aparte del resto de cuestiones, es decir, tienes una cosa como propuesta de modelo de democracia y tal, y luego aparte feminismo, discapacidad, no sé qué, es decir, no hay una comprensión de que este sistema, para empezar, está compuesto en su 50-50 tanto por hombres como por mujeres, y que por lo tanto no es una cuestión aislada. 51% somos las mujeres. Sí, bueno, en la Comunidad de Madrid 52, pero más o menos. El caso es que somos la mitad de la población y no somos capaces desde la izquierda de incorporar todas esas demandas. Entonces, además, ¿en qué se traduce esto, además de la ausencia de interés en nuestras demandas y por lo tanto relegar nuestros temas como temas secundarios, como bueno, pero eso no es lo importante, ¿no? Yo creo que ha habido también una falta de ausencia en caracterizar quién es el enemigo, ¿no? Y cómo se entiende, y por lo tanto cómo atacar y cómo superar ese sistema que es capitalista pero que es patriarcal, o sea que yo insisto en eso, y todas las formas de participación política se han estructurado igual que el modelo político que tenemos, desde la idea de que existe algo así como un sujeto neutro, que es un varón, ¿no? Y que representa el ideal sobre el cual se construye la política, ¿no? Sobre todo un sistema educativo y de socialización que hace que los asuntos públicos sean un asunto de hombres, es decir, en una familia, ¿quién habla de política? Los hombres. En las organizaciones políticas de la izquierda, en una reunión hay una mayoría de varones y efectivamente, como en el mundo laboral, si se habla de las responsabilidades directivas, incluso, claro, hay los espacios informales de si tienes amigos que son jefes, pues es mucho más fácil llegar a ser jefe, y los grupos de amigos se organizan muchas veces por razón de género. Entonces, claro, para una mujer hay un bloqueo a la hora de entrar en las camarillas que en última instancia deciden. Sí, quería anotar lo que hablaba la compañera. Solamente hay dos, una es directora y otra vicedirectora de los hospitales de la Comunidad de Madrid. Dos. Es decir, que lo que ibas hablando, cuando se va para la jerarquización, evidentemente todas las mujeres van quedando en el camino o fundamentalmente en los escalones de abajo. Sin duda alguna que quien conozca secretarias generales o responsables de partidos de izquierda, preséntenla, porque conocemos compañeras, pero secretaria general, con independencia que habría que ver Dolores si de Cospedal, por claro, ejemplo, claro. Bueno, pero habría que ver también, pero esas son representaciones, perdón, del sistema patriarcal, porque María Dolores del Cospedal no representa en modo alguno a las mujeres, bueno, a las mujeres de derecha puede ser, pero con ese tema diríamos, existió una Margaret Thatcher. Margaret Thatcher fue la más digna exponente del sistema patriarcal, la más digna exponente, pero porque tenía todos los elementos, aparte del belicismo, de la discriminación, de la represión, de la opresión, absolutamente todo que componen el machismo. Entonces no es un problema única y exclusivamente de ser mujer o de ser de derecha o izquierda, no, es un problema de clase. La clase alta, dentro del capitalismo, las clases altas, de medias para arriba, representan sin duda alguna los valores de este sistema patriarcal. Todas las mujeres de la derecha representan los... Bueno, Ana Mato, Ana Botella, las que quieran, vayan haciendo hilera, que tienen los puestos efectivamente ganados por situaciones de poder o por maridaje de con quién. Y el problema es a tal punto que también dentro de la izquierda nos negamos a tocar determinado tipo de mitos. Como es indudable, público y notorio, yo soy argentina, latinoamericana, hasta la médula, irrenunciablemente y orgullosamente de serlo. El Che era un machista de la cabeza a los pies. Esto, decirlo en América Latina y seguir diciéndole quiere decir, usted era un machista y era machista por esto, provocaba infarto. Y en las organizaciones de izquierda en América Latina
organizaciones armadas hay cantidad de textos, documentos, de historia, de testimonios de lo que significaba para las mujeres con hijos estar en el mismo lugar de la guerrilla que sus compañeros los hombres. Por supuesto, los compañeros los hombres no tenían en cuenta lo que significaba para las mujeres con los hijos y otras responsabilidades y dependencias, y por supuesto el Che, un ciego absoluto que le importaba 3 pimientos el tema específico y concreto de la mujer. Esto no quiere decir que no siga teniéndole un profundo cariño, pero como no creo en Dios ni en nadie, tampoco tengo dioses, y el Che tampoco. Característica transversal de los líderes de izquierda, sería difícil Marx nombrar también, alguno que no se fuera, le morían los hijos, que no fuera y venía, machista. él estaba en la biblioteca, venía la mujer a comentarle que se le morían los hijos. Pero bueno, no por eso vamos a decirle al abuelo Marx que no nos gusta que haya existido, todo lo contrario, pero había otros caminos. Pero por eso yo creo que hay que es un problema específico de la izquierda y de caracterización. ¿Por qué? Sí, clase y de ideología. Sí, yo, si me dejas un momento, yo creo que digo que es una responsabilidad de la izquierda porque no le voy a pedir a la derecha que ponga en cuestión ni el modelo capitalista ni el modelo patriarcal. Es decir, ellos están ahí obviamente para representar a una clase determinada y unos intereses determinados, y eso es lo que hacen. Pero yo le reprocho a la izquierda, que es la que plantea que hay que superar este sistema, que es la que plantea un modelo alternativo de convivencia, el que sea responsabilidad suya este freno al empoderamiento. Y justamente yo creo que es por eso, ¿no? Porque la gente todavía no ha terminado de entender que este modelo de manera específica discrimina a las mujeres por el hecho de ser mujer, ¿no? Y tiene muchas manifestaciones, espero que podamos entrar en ellas a lo largo del programa, ¿no? Pero yo creo que la responsabilidad específica está en la izquierda, porque además es que hay muchísimo, o sea, el tema de que haya más lideresas en la derecha con puestos de responsabilidad en los partidos de derechas, yo creo que también tiene que decirnos algo. Es decir, el partido que mayor índice de afiliación femenina tiene en este país es el Partido Popular, y el partido con mayores cargos de mujeres en órganos de decisión es el Partido Popular. Tengo claro que es porque ellos representan ese status quo, y en tanto en cuanto lo representan no lo ponen en cuestión. Ahí fijaos, yo creo que, ahora mismo te doy la palabra, pero como la sensación de que una de las claves de emancipación de la mujer es tener poder. Es decir, las mujeres cuando tienen poder, entonces pueden hacer política, se pueden liberar, y en la derecha se adquiere poder más rápido. Es decir, yo no creo que Esperanza Aguirre, que no es santo de mi devoción, sea una mujer modosita o que encarna los valores. Creo que encarna valores de poder, pero porque adquiere poder y asume que el poder incluso tiene dimensiones masculinas en la forma de decidir. Pero eso, o sea, no sé hasta qué punto tiene es una poder cosa económico para acceder a ello. Claro. Yo, si me permitís una cosa, yo no creo que sea una cuestión tanto de izquierda, es una responsabilidad de la izquierda, es una cuestión social. Si vas para atrás, es algo a lo que tú aludías, es una situación de patriarcado, de costumbre, de cultura. ¿Quién tiene más posibilidad de desligarse de esa cultura que nos han ido metiendo en la cabeza? Mirad, los poderes, en el empleo público, donde más mujeres hay, y digo en el empleo público porque es donde se accede de forma anónima, o sea, se accede por una oposición, las mujeres tienen mayor representación en los puestos más bajos, ¿vale? Eso es innegable. Como muy bien ha dicho la compañera, según vas subiendo, la mujer va teniendo menos representación. Eso no es fortuito, eso es fruto de una exclusión que produce la propia sociedad, tanto en el empleo público como en el empleo privado. A medida que vas adquiriendo unas determinadas responsabilidades dentro de esos trabajos, las propias mujeres, por las situaciones, por las circunstancias, que además en este preciso momento social se están agravando por la falta, lo que decías tú, por la falta de medios que hagan que las mujeres puedan tener libertad para acceder a determinadas cosas, si les quitan las prestaciones sociales, si les quitan la ayuda de la dependencia, tienen que asumir ese rol. Las mujeres tienen que dejarlo. Yo he tenido compañeras dentro del ámbito mío en las que no, por mucha buena intención que tuvieran, como el rol que tenían era trabajar, atender la casa, atender los hijos, aunque quisieran tener una representación sindical, social, no tenían tiempo, es cultural, o sea, es un problema, y entonces no puedes acceder a una situación de poder, y te llegas a encontrar con situaciones tan kafkianas como que llegas, si tú estás en ello, si estás metido, si estás en una
O sea, en el ámbito que yo conozco, en una huelga que estás pasando 3 días seguidos sin aparecer por tu casa, como hacen los hombres, cuando están, o 5 días, o un mes, o durmiendo allí. Llegas a casa y la camita hecha y la comida Exactamente. puesta. Entonces, además, ¿sabes qué pasa? Que sufres el ataque, que somos mucho más vulnerables las mujeres, sufres un ataque permanente en el ámbito personal. O sea, yo llego a escuchar por estar en una huelga que a mí me decían, menuda madre. Claro, claro. Fíjate, o sea, yo jamás he escuchado a nadie decir, menudo padre. Él está en la huelga defendiendo el derecho y el pan de sus hijos. Yo estoy en la huelga 4 días durmiendo en la calle y me dice, menuda madre, fíjate, tiene a sus hijos tirados. Es cuestión cultural. Tú no puedes acceder. Efectivamente, la derecha tiene mayor posibilidad, porque tiene mayores medios. Y porque explotan a otras mujeres. Porque tienen esa capacidad que se han ido arrogando de ejercer un poder, pero no un poder que es ficticio, porque yo tengo la completa certeza, casi para mí personal, de que Dolores de Cospedal, por nombrar a alguien que se ha nombrado, Ana Botella, etcétera, etcétera, van al dictado de lo que su rol, su partido, su marido, su jefe le está dictando. En diferido. Claro, le está dictando. ¿Entiendes? Has apuntado 2 cosas que yo creo que son interesantes. Claro, por una parte, la liberación de las mujeres ricas explotando a otras mujeres. Facilísima. Es decir, yo puedo hacer determinadas cosas y estar divina porque tengo una trabajadora extranjera que me cría a mis hijos, que me limpia mi casa. Es decir, sobre la explotación de otra mujer. Y antes apuntabas una cosa que es crucial. En la función pública, cuando las mujeres pueden competir en igualdad de condiciones, casi siempre demuestran que son mejores. Es decir, ¿quién está entrando en la carrera judicial? ¿Quién está entrando en jueces? Las mujeres. Yo doy clase en el grado de Relaciones Internacionales, que hay que entrar con una nota altísima. La mayor parte de mis estudiantes son mujeres, es decir, donde se compite por criterios objetivos y no funciona la cooptación y el no sé qué, las mujeres son mejores. Me dicen de realización que tenemos que ir cerrando este bloque. Te despido. Yo sí que quería meter una cuestión ahí que tiene que ver con esto. Yo estoy de acuerdo con que obviamente es un problema de clase y tiene que ver con que aquellas que pueden privatizar y subcontratar el espacio privado tienen más libertad. Pero yo me planteo, igual que la izquierda ha tenido que inventarse formas de participación para los obreros, para que pudiera ser compatible su situación de miseria con la participación política, eso no se ha hecho en el caso de las mujeres. No se ha puesto en cuestión los horarios, no se ha puesto en cuestión, es decir, no se ha puesto en cuestión las formas de participación política para permitir que teniendo esa situación que es así, y que obviamente yo no la voy a negar, sino que creo que hay que denunciarla, y como tú bien has dicho, no han permitido que participemos. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Eumenia, por estar aquí. Muchísimas gracias, Marta, Mercedes, Isabel. Nos vamos con Iranzu Varela. El tornillo no podía faltar. El único espacio de crítica feminista radical que existe en la televisión para criticarnos a nosotros mismos está aquí, en La Tuerca. Adelante el tornillo. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar del aborto. Y como solo tenemos 2 minutos, vamos a explicar solo el argumento más fácil para entender por qué somos las mujeres las que tenemos que decidir si seguimos adelante con nuestros embarazos o los interrumpimos. Porque estamos hablando de nuestros coños. Según la RAE, coño es una palabra malsonante que significa parte externa del aparato genital de la hembra. Pero como la RAE no se ha lucido mucho esta vez, vamos a dejarlo en que el coño es una parte del cuerpo de las mujeres. Aunque no todas las mujeres tienen coño, ni todas las personas que tienen coño son mujeres, pero eso lo dejamos para otro día. Así, en los coños de algunas mujeres a veces se producen embarazos, y hay personas que piensan que tienen algo que decir sobre si esto las obliga a ser madres o no. Vamos con un ejemplo práctico de por qué están equivocados. A continuación, vamos a ver a personas que no pueden opinar si me como ahora este bocadillo de tortilla o lo dejo para luego. A continuación, vamos a ver a personas que no pueden opinar si interrumpo mis embarazos o los llevo adelante. Fácil de entender, ¿no? Por si acaso, hoy os dejamos con una cita de perra vieja. ¡Aborto! ¿Por qué? ¡Me sale del coño! Hasta la próxima vez que nos dejen salir.
Implacable el tornillo, como siempre. Se incorporan a la mesa Isabel Cáceres, muchísimas gracias por estar aquí, del colectivo Las Tejedoras. Bienvenida. Aquí. Ah, Isabel Cáceres, me habéis dado el papel al revés. Bueno, enseguida lo vamos a solucionar, pero quiero pedir un vídeo que teníamos previsto sobre la imagen de la mujer en televisión. Así que, Tristán, si lo puedes poner, por favor. Lo tenemos. Yo creo, no sé quién ha perdido más, porque tú ahora no estás con el amor de tu vida, ¿eh? ¿Es así o no? Ya, Toñi, pero cuando una persona te pega, te da igual lo demás. Más cuando todavía esa persona no te valora. Escúchame una cosa. Estas cosas no las podemos contar así. Si no has puesto una denuncia no la podemos contar así, cariño. Yo como hoy voy a ejercer de madre, vamos a salir de ese jardín, ¿vale? Vamos a salir de ese jardín las dos. Vale. Ya está. Vamos a hablar del niño y vamos a hablar del negocio. Las cosas cuando pasan unas cosas como esa, o se denuncia o se calla una para el resto de la vida. Parece que estamos en la época de enseñar todo, visetas como muy amplias, muy que se caen los hombros, muy extravagantes. Y ante el gran miedo, la gran pregunta, ¿irá mi hija provocando? Ellas a lo mejor no tienen el concepto de ir provocando, pero a lo mejor los que los ven, sí ven que ellos van provocando. Aunque nos cueste, no hay que mezclar ropa y sexualidad. Ahora sí que sí, pedimos disculpas por el caos, responsabilidad de producción, que me sientan a las invitadas mal. Felisa Echegoyen, expresa política del franquismo, bienvenida al programa. Muchas gracias por estar aquí. Ahora sí que sí, Ángela Fernández, bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí. Nos acompaña Isabel Cáceres, ahora sí que sí. Muchísimas gracias. Y Justa Montero, de la Asamblea Feminista. Bueno. Comentarios a este vídeo que hemos visto sobre la representación de la mujer. ¿Qué os ha parecido? Yo quiero hacer un comentario Dale. de entrada. O sea, no sé si la gente se ha dado cuenta, pero lo que decía Mariló, que es el programa este nefasto de televisión española, es que es de denuncia. Es decir, llama a una mujer víctima de violencia de género. Bueno, no sé si sabéis que queda el programa, allí la gente va, da un poquito de pena y pide solidaridad, ¿no? Sí, y que sí. la gente le ayude, es una cosa horrible, que además esté en la televisión pública, es horrible, ¿no? Bueno, pues llama a una mujer víctima de violencia de género y Mariló le responde, ¿tú has denunciado? Sí. Ella no denuncia, dice, pues si no has denunciado, deja de decirlo. Es decir, hace apología directa del maltrato, es más largo, ¿no? Los comentarios son más largos, pero es una barbaridad. Y es una barbaridad que esta señora Emes esté trabajando en la televisión pública. Es decir, que en este país la violencia de género está demostrado que es la violencia que más asesinatos se ha ejecutado en este país. Creo que eran 923 desde el año 99, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, y tenemos a una presentadora en prime time en la televisión pública, insisto, diciendo eso, diciendo que es que ella se siente incómoda hablando de violencia de género y que no le gusta que la gente llame a su programa para decir, bueno, yo creo que es una vergüenza, ¿no? Y que además lo que deberíamos decir es que todos los medios de comunicación que son conniventes con este mensaje son también responsables de que la violencia de género siga siendo una lacra en este país, ¿no? Andrea. Sí, los medios de comunicación sin duda alguna son una herramienta más del gobierno, del sistema patriarcal al que hacíamos referencia anteriormente, donde no solamente no cuidan situaciones concretas, específicas, dramáticas, sino ni siquiera cuidan un lenguaje machista permanente que hay al englobar determinado tipo de situaciones donde las mujeres realmente juegan un papel absolutamente menor y de relleno. No solo basta ver las presentadoras de los distintos telediarios o distintas secciones de los noticieros, donde todas son guapísimas, todas son estupendas, están todas bellísimas, todas estiradas. No hay gente de 40 años para arriba que esté presentando un noticiero, no hay. Son joven, bonita y bien vestida, si no terminaste por supuesto tu carrera a los 30. Y operadas, por supuesto. Por supuesto, operadísimas. Y lo terrible de todo esto es que en la presentación, para dar determinados medios a notarse, en los requisitos figura tener 30 años, hasta 30 años y buena figura. Eso
no solamente es responsabilidad de los sindicatos y de toda la gente que participa en esa selección de personal, sino también tiene que ser una denuncia, como viene siendo el movimiento feminista, contundente, y ya basta de la mujer objeto, ya basta de la mujer florero. Decirlo, entre otras, como mencionaba lo de Mariló. Os tengo que preguntar en este bloque por una de las que ha sido quizá una de las peores noticias para las mujeres en los últimos meses, y es la ley Gallardón, que nos devuelve poco menos que a los tiempos más oscuros en los que las mujeres tenían, las que podían, se iban a Londres a abortar, y las que no, ponerse en manos de cualquiera. ¿Cómo valoráis este retroceso en los derechos de las mujeres que costó tanto tiempo conquistar? Empiezo contigo, Justa. Vale. Pues bueno, de momento todavía no es ley, o sea, de momento es la propuesta que tiene el Gobierno, y yo espero que logremos pararla. O sea, yo espero que con todas las movilizaciones que estamos consiguiendo hacer y con la contestación que está habiendo tan fuerte a nivel social y también de muchos sectores profesionales, logremos realmente parar y que no se pueda seguir adelante y que incluso no llegue ni tan siquiera al Congreso. La ley es una ley que es... que realmente de una crueldad, además, o sea, es uno de los ataques más fuertes a los derechos de las mujeres, y es de una crueldad terrible. O sea, en realidad prácticamente supondría de lograr implantarse la prohibición del aborto para el 90% de las mujeres que hoy abortan. Pueden interrumpir un embarazo. Es decir, volver al aborto clandestino y volver al aborto a poder realizarlo, pues eso, las mujeres que puedan salir fuera del país o aquí clandestinamente. Es decir... Isabel, ¿qué te parece el intento de reforma de Gallardón? Pues es una vez más el control de la mujer, el control de nuestros cuerpos, es una tortura, como ha dicho la compañera, es una tortura, y bueno, o sea, es que yo creo que esto no se puede permitir. Afortunadamente, además, hemos sido apoyadas o estamos siendo apoyadas por otros países, que yo creo que esto también le ha dado un poquito de fuerza, ¿no?, a la barbaridad. Ángela. Sí, a mí yo no pensé que iba a vivir esto de nuevo, ¿no? Porque por edad, pues bueno, estábamos en la lucha en su momento por conseguir tener ese derecho a decidir por nosotras mismas y ser dueñas de nuestro cuerpo. Yo he sido de las mujeres que ha ido a abortar a Londres, porque afortunadamente pude hacerlo, pude pagar ese viaje, ¿no? A mí me parece tremenda la utilización que se hace del cuerpo de la mujer actualmente, o que se pretende hacer, porque no solamente es volver atrás en el tiempo, sino que además, con esto de la crisis que ellos han provocado, la miseria en la que están sumiendo a la población, y la población femenina, cómo no, mucho más dolida y mucho más vejada en situaciones de crisis, lo que pretenden es que tengamos los hijos que ellos quieren tener, o las más jóvenes que tengan los hijos que ellos quieren tener, para más carne de cañón, para más trabajo esclavo, para más explotación. A mí me parece que abarca tanto este intento de reformar la ley a su medida, que es puramente fascista. Yo creo que además es que demuestra hasta qué punto este gobierno está fuera totalmente desconectado de lo que es la realidad de las mujeres y de lo que queremos y cómo somos y cómo vivimos las mujeres, ¿no? O sea, que no tiene una noción de la realidad realmente, ¿no? Fijaos, esto es llamativo, porque hemos ido a hacer un reportaje. Ahora le doy la palabra a Felisa. Hemos mandado a Facu y le hemos dicho: vete a buscar a señoras fachas del barrio de Salamanca, y no las ha encontrado. Es decir, a buscar señoras vestidas con bisones, con todo el aspecto de esta señora solamente ha votado al Partido Popular, y sin embargo le respondían cosas muy normales. Vamos a verlo. Adelante vídeo, por favor. Hoy salgo a la calle para preguntar sobre el tema del aborto. Me han enviado a este barrio, así que he tenido que desempolvar mi vieja americana para no desentonar. ¿Qué opinión tiene usted sobre el tema del aborto? Bueno, yo soy partidaria de que cada persona con su cuerpo puede hacer lo que quiere, lo que crea conveniente. Yo particularmente no lo haría, pero eso no quiere decir que critique a las personas que quieren hacerlo. Horroroso. Es muy personal y cada una puede decidir lo que hace en la vida. Uy, yo que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo, cada uno que haga y decida lo que le venga en gana. Sí, sí. Sí, yo estoy de acuerdo con ella. Yo creo que nadie tiene que imponer a nadie lo que tiene que hacer, cada uno tiene que ser libre para decidir.
Mira, si hubiera abortado tu madre, tú no estarías aquí ahora mismo haciéndome estas preguntas. Si abortas egoísta porque no piensas en las otras personas. ¿Sabéis que la princesa Leticia tuvo que someterse a una operación de aborto en su juventud? ¿Qué opináis de esto? No creo que la posición de príncipe o lo que sea, o de la realeza, tenga que en cuenta con lo que haga cada uno en su vida. Entonces, el aborto forma parte de la vida privada de las personas. ¿Debería influir el Estado en tomar decisiones sobre la vida privada de las personas? Bueno, pues supongo que sí, o no sé, la verdad que no lo había pensado. Para no contradecir lo que hemos dicho anteriormente, se supone que no, pero aún así es que sí que deberían dar unas recomendaciones que la sociedad debería seguir como valores. Pues vamos a ver si me contestan estas muy amables señoras que se están acercando por la calle Génova. Vamos a ver si tenemos suerte. Disculpen, señoras, ¿me contestarían para Televis? ¿Has visto? Ida y vuelta, o sea, se han parado a 2 metros y han vuelto a irse para allá. No hay nada allí. ¿Y qué opinan ustedes de aquellos que se denominan pro vida, es decir, que están en contra del aborto, pero luego no les importa cuando muere gente, por ejemplo, en la valla de Ceuta o de Melilla o intentando llegar a España? Yo es que esa gente prefiero ni opinar. Para mí no tienen principios propios. Como pardillo nuevo en esta ciudad, espero haberme equivocado de zona o de hora, pero no he conseguido dar con esas señoras pro vida de abrigos de bisón que tanto me hubiera gustado entrevistar. Esto, compañeros, ha sido todo. Yo no sé qué pensarás tú, Felisa, pero ahí me da la impresión de que en esto la mayor parte del país es razonable, es decir, que salvo una minoría de ultras de la Iglesia Católica y de grupúsculos pro vida, la mayor parte de la gente, independientemente de lo que vote, tiene claro que, bueno, que la decisión de una mujer de interrumpir el embarazo es algo que le puede pasar a cualquiera y que de hecho le pasa a cualquiera, le pasa a las mujeres de derecha y a las mujeres de izquierda. No sé cómo lo ves tú. Sí, efectivamente. Yo lo veo exactamente como tú lo has explicado y lo has explicado muy bien. O sea, es absurdo que intenten poner una ley cuando ni siquiera la población lo ha pedido. Lo ha pedido la población en general no pide un cambio de ley en este tema, mucho menos. No es una reivindicación. Y bueno, ¿qué es lo que oculta esto? Bueno, pues que tenemos un gobierno que desde luego está trastornado, totalmente, vamos, es que no entendemos ni esto, ni entendemos nada de lo que está haciendo. Pero desde luego con la mujer se va a topar con nosotras y lo vamos a parar. Sí, es evidente que el proyecto de ley del aborto efectivamente es de una crueldad inusitada, como marcaban las compañeras, entre otras las cosas porque vuelve a colocar y vuelve a verbalizar en forma muy cruda el lugar que este gobierno, que la derecha, que la jerarquía eclesiástica, etcétera, determinan en la mujer. Un mueble secundario que se determina sobre ella, sobre el quehacer reproductivo, los hombres. Y a tal punto que si encima hay una malformación de feto, estaría obligada también, eso lo iba a pensar Gallardón, pero no tenemos muy claro que si lo va a terminar pensando o no, o qué va a pasar con este proyecto. Pero sí la intención ha sido de volver a repetir la cuota alícuota de maldad que tiene este gobierno sobre el conjunto de la gente más comprometida, en el sentido de mucho más excluida, más empobrecida, más marginada y más excluida. En este lugar entrarían todas las mujeres, obviamente, no las de Hoy derecha. vamos a hablar de violencia. Hoy nos hemos despertado con la famosa encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea con datos escalofriantes. Pero quiero antes que veáis un vídeo que nos habla de la otra violencia. Es un vídeo que viene además desde Argentina. A ver si lo tenemos preparados. Adelante vídeo, por favor. Mucha gente está convencida de que las mujeres nos definimos exclusivamente a partir de la mirada del hombre y que justamente por eso disfrutamos un montón de que nos digan cosas en la calle. Seguramente para muchos de ustedes nuestra vida es algo así. Te lleno la... Gracias, qué divino.
Este muchacho seguramente se masturba pensando en su hermana, pero por suerte cree que también yo estoy buena. Pregúntale a la mujer que tenés al lado cuántas veces un desconocido le mostró el pene en la calle. En promedio seguro es de 4 a 5 veces. Y hay 3 tipos de exhibicionistas muy bien definidos. Vamos a verlos. El madrugador, que te agarraba en el camino al colegio a la mañana. ¡Buen día! ¡Qué firme está la mañana, señor! El de la bicicleta, que simplemente pasa en short con el pene afuera. ¡Gracias! ¡Qué ingenioso! Y el más aterrador de todos, porque estás encerrada con él, el tachero. Mira, nena, mira cómo estoy. ¡Opa! Me está mostrando el choto. Se ve que le importa mucho. Si bien seguramente ustedes creen que estas son situaciones halagadoras, eróticas, estimulantes, nosotras cada vez que pasa, estamos deseando esto. Queremos dejar en claro que nosotros estamos absolutamente en contra del asesinato. La sociedad no está de acuerdo con matar gente. Pero a la sociedad no parece molestarle que me muestres la pija o que me digas que me querés romper el orto, así que seguí haciéndolo. Por ahí un día te animás y me violás. Dentro del humor, pero tremendo, o sea, porque lo que está contando es la realidad de muchísimas mujeres que te cuentan eso. ¿Qué os parece? Absolutamente. Parece increíble que nos llamemos una sociedad civilizada y se ejerza ese tipo de violencia, agresión, presión continua sobre las mujeres. El mal llamado piropo, que aquí ha sido, bueno, era un marchamo, una medalla que se colgaban todos los machitos españoles durante muchísimos años, y que el más atrevido en cuanto a soez a la hora de decir esos piropos era el más aclamado y el más aplaudido entre sus pares, ha sido algo que a las mujeres nos ha hecho sufrir muchísimo. Había momentos, sobre todo durante la adolescencia y la preadolescencia, como tuvieras un desarrollo físico acelerado, que te planteabas el salir a la calle como una tortura, como una auténtica tortura, ¿no? Y yo creo que en realidad lo que subyace ahí y las mujeres percibimos como muy claro es que se utiliza la sexualidad masculina, la mala entendida sexualidad masculina, como un arma contra la mujer, como una forma de presión, de sometimiento y de ningunearte, que tú no eres nada, eres algo que está ahí para que ellos puedan hacer lo que quieren contigo, ¿no? Y esto se sigue jaleando. Claro, pero el otro día hablaba con un amigo, como nos sorprendía, de hostia, qué valientes son las tías, sobre todo las de una cierta edad, por lo que implica salir a la calle a determinadas horas. Es decir, tú imagínate que tienes 19 años y tienes que coger el metro a la 1 de la madrugada después de tomar una cerveza para volver a casa y meterte en un vagón de metro lleno de tíos borrachos entre 20 y 40 años. Es que hay que ser valiente, los tíos no hemos conocido, es decir, te pueden romper la cara, pero no tiene nada que ver la presión que estás recibiendo, pues eso, por ser joven y mujer. Para nada, yo creo que qué valientes somos las mujeres en cualquier edad, ¿no? Porque siempre somos sujetos de ser más vulnerables y además se nos recuerda de manera constante, ¿no? Y si eres una mujer mayor, pues te pueden atracar, y si eres una mujer joven, es decir, que aquí hay para todo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con un disciplinamiento fundamental del sistema patriarcal, ¿no? Y es recordarnos constantemente que la calle no es nuestro sitio. Y eso es un mensaje que se lanza de manera constante, ¿no? Desde que somos pequeñas. Y a mí, por ejemplo, yo cuando he tenido alguna posibilidad de dar talleres de feminismo, dábamos uno con cómo los cuentos infantiles iban influyendo nuestra percepción de las cosas y entonces veíamos 2 ejemplos muy claros, ¿no? El ejemplo de Caperucita Roja y el ejemplo de Pulgarcito. El argumento es el mismo, a priori un ser indefenso, ¿no? Pulgarcito porque es pequeño, Caperucita porque es mujer, que decide romper, claro, es esa la idea, ¿no? Que decide romper las normas y Pulgarcito se va a salvar a su familia solo por el bosque y Caperucita se va a ver a su abuela sola por el bosque, ¿no? A Caperucita, ¿qué le pasa? Que le aparece el lobo y entonces hasta que no aparece el cazador, pues la matan a ella, a su abuela y tal. Y Pulgarcito, que es un niño que medía un pulgar, de repente puede con todo, ¿no? Y es recompensado porque el varón se le premia esa valentía. Y entonces, aunque tú seas un ser más indefenso, tú puedes salir a la calle y tú con tu empoderamiento
puedes, y eso es lo que les enseñan a los niños, mientras a las niñas se les dice, no, ten cuidado, porque si vistes de rojo, pues igual te ven de lejos el lobo y vas a tener problemas si vas sola por la calle. Es clarísimo, la caperuza roja representa la menarquia, la adolescencia, el lobo, lo que representa el cazador que rescata, es que es absolutamente terrible. Claro, pero que esto es con lo que nos enseñan y con lo que aprendemos, claro, y claro. que tiene mucho que ver con nuestra construcción de feminidad y con su construcción de masculinidad, ¿no? Ser princesa, claro. Pero lo que es una cosa que me preocupa es que, en cualquier caso, en nuestra sociedad, si se pregunta, la mayoría de la gente se manifestará en contra de cualquier manifestación de violencia, y sin embargo sigue sucediendo de todo tipo de violencias. Entonces yo creo que ahí es donde está un poco el problema, o sea, ¿qué sucede para que cuando todo el mundo considera que evidentemente, ¿cómo vas a decir públicamente que apoyas una manifestación de violencia sexista? Evidentemente no es correcto políticamente, está mal visto, y sin embargo, ¿qué pasa en la realidad? Entonces yo creo que ahí es donde está realmente el problema, ¿no? ¿Qué está pasando para que haya una apariencia de normalidad en la opinión y sin embargo en la vida cotidiana de las mujeres sigue habiendo... La cultura popular, tenemos un vídeo preparado, vamos a ver a una progre por definición, que todos tenemos sus discos en casa y la admiramos muchísimo como a Che Guevara, Joan Baez, cantando El preso número 9. Adelante vídeo. Al preso número 9 ya lo van a confesar. Estaré siendo en la celda con el cura del penal, que antes de amanecer la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y un amigo desleal. ¿Por qué la mató, padre? Porque era muy mala. Pero hombre, padre, es muy duro decírselo a un hijo, pero tu madre era muy mala. Yo he esperado a que estuvieses criado y a que tuvieses una buena ocupación, pero ahora que tienes una plaza en Oklahoma, ¿para qué quieres a tu madre? No sé, pero como tengo todo el año sabático por delante, sin nada que hacer... Pero para eso mejor es una moto. Y si va a nacer, yo las va a matar. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el Ser Supremo nos buscará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar las almas allá. Ay, 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 La sabemos todos y es una canción hecha para empatizar con un tipo que, claro, pobre hombre, se encuentra al amigo y a la... Que es que, fijaos lo que es la construcción de la cultura, bueno, pues te está poniendo los cuernos, puede ser comprensible que te enfades, que te molestes, que le digas, oye, Pepa, esto no se hace, pero la canción es como, ha hecho muy bien en matarlos, está siendo ajusticiado injustamente y se va a perseguirlos al más allá a los dos. Es que es tremendo, claro, ¿cómo no va a haber violencia de género con esta cultura popular? Claro, es que justamente la cultura popular recoge casi todos este tipo de comportamientos del machismo, de la violencia del machismo. Bueno, los boleros y los tangos es una cosa, el máster, ya te podés hacer el machismo. Pero justamente lo que estábamos viendo anteriormente con lo de la violencia y la naturalización de que el machismo está normalizado y el feminismo sigue siendo parte del histerismo o parte de la cursilería, parte de la cursilería. Y eso es lo terrible, porque nos hemos acostumbrado, de una u otra manera se permite y se tolera, la violencia esta del machismo exhibicionista, obsceno, pero en todas las manifestaciones. No es necesario que vayan de la bicicleta ni del colegio, no, el machismo se representa desde el lenguaje masculinizado, desde el que no hay igualdad, y mucho menos ahora, que se ha quitado educación por la ciudadanía, donde si alguna vez se empleaba el término de igualdad en el colegio, estaba en este nicho educacional. Ahora es la religión, y la religión ¿qué ha hecho? La religión católica. Podemos hablar de otras. La religión católica, la Virgen María, ¿dónde está? ¿Dónde están los hombres? Bueno, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde está el Papa? Bueno, todo esto todo es el rosario en los ovarios de las mujeres gracias al Partido Popular.
Pero es que no solamente es una cuestión, yo creo, del PP. Estaba pensando en la sección de Iránchu, cuando el tornillo, la vez que estábamos hablando, tomando una cerveza, concibiendo la sección, yo le decía, bueno, pues te vamos a llamar feminazi porque vamos a ironizar. Porque claro, como esto es una tertulia de gente culta, de izquierdas y no sé qué, podemos convertir esto en una broma, pero resulta que cuando lanzamos la sección, que tiene un éxito enorme, sin embargo, genera tal polémica que hay un montón de gente que insulta en serio. Es decir, que le llama feminazi de verdad y que le moleste y que dicen que es esto de una sección feminista, insulta a los hombres, el feminismo es como el machismo invertido, entre los seguidores de nuestro programa, que dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? Es decir, que esto no es 13TV, o sea, que esto es la tuerca, y sin embargo, cuando plantean la cuestión de, bueno, de una sección además gamberra, que no tiene por qué ser simpático, es decir, no es como una feminista estilo Sidney Poitier, ¿no? Es decir, qué tipa tan simpática, sino que es cañera, pues bueno, los niveles de intolerancia que no hemos detectado con ninguna otra sección, con ninguna otra cosa que hagamos. Por eso que no creo que sea una cuestión solamente de la derecha, es que es absolutamente transversal. Eso es lo terrible, eso es verdaderamente lo terrible, que no es una cuestión solamente de la derecha, es una cuestión generalizada. Las mujeres que hemos estado en la lucha no solamente contra la dictadura, sino que además nos hemos decantado en el terreno del feminismo, porque hemos tomado conciencia de nosotras mismas y nos hemos reconocido en lo que queríamos ser y cómo queríamos ser, hemos estado sufriendo eso toda la vida y seguimos sufriéndolo. Aquellos que incluso se llaman compañeros de lucha se ponen de uñas porque dicen que el feminismo es lo que tú acabas de explicar, ¿no? Y además te agreden, y cuanto más cañera eres, y cañera es reivindicar cuál es tu lugar y no permitir que te asignen ni siquiera los compañeros de vida o los compañeros de lucha en general un lugar que tú no has elegido, ya eres el coco. Poco menos que lo que estás es contra ellos. No entienden esa dialéctica ni el discurso, porque realmente no entienden lo que es el feminismo. El feminismo no puede ser como el machismo, porque entonces sería embrismo. Claro. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que si bien las mujeres, en tanto en cuanto hemos sido el sujeto oprimido del modelo patriarcal, hemos tenido que repensar muchas estrategias, poner en cuestión muchos elementos, ¿no? Inventarnos a nosotras mismas, inventar formas de lucha, es decir, ir dándole vueltas a todo, primero para empezar a resistir y luego para empezar a transformar. Eso no ha pasado por parte de los hombres. Es decir, los hombres, si volvemos a lo que hablábamos al principio del programa, sobre todo los de izquierdas, porque yo de la derecha que no espero nada, o sea, no espero que la derecha transforme absolutamente nada, y si lo hace va a ser para mal, porque va a representar a otras que no soy yo y no somos ninguna de las que estamos en esta mesa, no han sabido, por un lado, caracterizar el modelo de opresión y por otro lado, entender cuál es su papel en el mundo, ¿no? O sea, porque yo creo que tienen tanto miedo a repensar toda esa estructura patriarcal, lo que implica la masculinidad, cuál es su papel en la reproducción de este modelo, que no sabrían dónde situarse, porque no han reelaborado y no han reflexionado, porque no lo han necesitado, ¿no? Porque han tenido que reflexionar su papel como trabajadores, han tenido que reflexionar, es decir, una serie de cuestiones por las cuales estaban oprimidos, ¿no? Pero eso, ¿no? Eso es su pequeña cuota de poder, y entonces, claro, ahora venimos las mujeres también a ponerla en cuestión, ¿no? Y este machismo encubierto que hay florece inmediatamente cuando ven que ese papel suyo se ve cuestionado de alguna forma, ¿no? Totalmente. Vamos a hablar, tenemos que hablar, me dicen, de realización de la encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales, que dice que 62 millones de mujeres europeas han sufrido violencia física, un 33% del total de las europeas, un tercio de las europeas sufre violencia de género y solamente el 14% lo denuncia, un 8% de las mujeres han sufrido violencia física o sexual. Tenemos un vídeo preparado, adelante. 1 de cada 3 mujeres europeas ha sufrido violencia de género. Lo dice una encuesta hoy publicada de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es la primera vez que se calcula la percepción de la violencia de género a nivel europeo. 62 millones de mujeres europeas han sufrido violencia física o sexual. De las afectadas, más de un tercio asegura que sufrió los ataques antes de los 15 años. Por otra parte, 1 de cada 20 europeas ha sido violada. La encuesta señala que los países nórdicos están a la cabeza en violencia machista, mientras que los mediterráneos, destacando entre ellos España, tienen los niveles más bajos. Los datos son dramáticos, sobre todo si consideramos la cantidad de mujeres que no reconocen haber sufrido violencia de género. Además, la situación es más compleja. La violencia machista es cotidiana y se manifiesta en muchos ámbitos de la vida de las mujeres.
Los datos son estremecedores, porque además es como decíamos en el vídeo, lo de esto es las personas que responden a una encuesta contando la verdad, porque estas cosas no son cosas de contar, o sea, que es que te dan ganas cuando piensas en las mujeres que conoces, dices, pues claro, es que 1/3 de ellas, es impresionante. Sí, a tal punto, por ejemplo, en Argentina, en los juicios que comenzaron en 1985 contra los militares, los primeros, contra las juntas militares, que después se reactivaron recién en el 2007, estamos en el 2012 cuando recién se ha podido establecer y se han podido dar testimonios de las mujeres de la violencia sexual sufrida en las cárceles, en los campos de concentración. No podía hablarse el tema ni con los compañeros, ni en las familias, y muchísimo menos en un juzgado. Recién en el año 2012, un ramillete de mujeres valientes abrió ese tema. Hoy se ha considerado la violencia sexual ejercida sobre las prisioneras como un elemento de tortura más, aparte, cosa que es una batalla ganada. También hubo violencia sexual sobre adolescentes varones, pero fundamentalmente el 80% de prisioneras y de detenidas desaparecidas sufrieron la violencia sexual. Creo que hay una pregunta bastante dramática que este vídeo nos arroja, y es si podría hablarse de paz social si no fuéramos mujeres las víctimas, ¿no? O sea, yo creo que más allá de ahora ir desgranando el tema, yo creo que eso es lo primero a lo que entiendo que tenemos que ir enfrentándonos como sociedad. Es decir, una violencia tan terrible que se manifiesta en todos los países del mundo de manera sistemática y que por un lado nos disciplina con su mera existencia y el miedo a ella, y por otro lado en su manifestación más terrible nos asesina, yo querría que la gente empezara a responder si podría haber paz social si no fuésemos mujeres las víctimas. Isabel. Bueno, un poco así recogiendo de lo que hemos estado hablando, cuando comentábamos sobre el tema de la violencia, las denuncias, nosotras las mujeres, las tejedoras, el colectivo de mujeres tejedoras, pues hemos hecho ahora un corto y hablamos también de otra violencia que ha sido silenciada, y es la violencia que sufrimos las mujeres cuando denunciamos la violencia que sufrimos las violencias que, o sea, cuando la mujer denuncia violencia de género, ¿cuál es la otra violencia que está sufriendo cuando va a denunciar esa violencia? Que es la violencia institucional. Es una violencia institucionalizada. Cuando se crea la ley de violencia contra las mujeres, se le aseguran una serie de medidas que van a protegerla, que van a garantizar sus derechos, su integridad. Es que ya me he perdido. El objeto es fundamentalmente demostrar... es hablar, o sea, cuando se crea la violencia, o sea, se crean los juzgados de violencia de género, pensamos que esto iba a ser una posible solución, por ahí se iba a poder salir en la medida que tú denuncias. Bueno, pues además de que se responsabiliza a las mujeres de que en la medida de que no denuncian no están queriendo o pudiendo salir de la violencia, se les pone la responsabilidad en ellas, la solución de acabar con la violencia que estamos sufriendo. Y lo que nosotros venimos a decir es que se generan los juzgados, se generan se genera la ley, se generan los juzgados de violencia de género, y lo que se ha visto después de todos estos años es que no hemos acabado con el problema, y no solo no hemos acabado, sino que las mujeres viven una violencia en los propios juzgados. Creíamos que se había resuelto, creíamos que
les iba a dotar esa ley, se le iba a dotar de recursos. No es verdad. En las propias comisarías se iba a generar, o sea, se crean unos recursos que son los jueces de los abogados de los turnos de oficio, es decir, para que informen a las mujeres de los derechos, un derecho elemental que tiene cualquier mujer que va a denunciar violencia de género, es el derecho a ser informada de sus derechos. No está ocurriendo, no se le está informando, en ocasiones hay gente que ni tiene acceso a esa información porque no están ni siquiera entendiendo de por qué no, o sea, ni todas las mujeres pueden acceder a esa primera información porque no controlan el idioma, porque no conocen los derechos suyos, pero una vez que están siendo informadas, no se les está dando respuestas, no hay abogados, no hay suficientes. Pero no solo eso, sino que eso iba a ser muy bueno, iban a estar los abogados y las abogadas informando de sus derechos, el hecho ya de que tú, desde el mismo momento en que pones la denuncia, a ti te informan de tus propios derechos, el letrado además supuestamente está informándose de cuál es tu situación. ¿Qué ocurre? Que nos estamos encontrando con que las mujeres llegan a los juzgados, no conocen a su abogado, el abogado no conoce ni siquiera cuál es su circunstancia. Si a esto le añadimos que estamos viviendo, o sea, que cuando se llega al juicio nos encontramos ante unos prejuicios en el propio sistema judicial que somete a las mujeres a unos interrogatorios intentando ver cuál es la veracidad. O sea, no creen en las mujeres, no creen que están, o sea, todo el mundo sabemos que están viviendo, está viendo, lo estáis comentando vosotros aquí, la violencia que sufrimos en todas las dimensiones, a cualquier edad. No creen en las mujeres y se les somete nuevamente a unas violencias en los juzgados que supuestamente van a protegerlas. Además, cuando se genera la ley de violencia, se supone que los abogados y las abogadas, jueces y juezas, todo el sistema judicial tiene que formarse en esta materia, igual que uno se prepara para la carrera de penal, para juzgados de menores. O sea, requiere una formación que en la actualidad pues no están teniendo, es una formación súper escasa. O sea, son unos prejuicios, es una victimización, es una indefensión, es una tortura a la que se la somete a las mujeres en los propios juzgados. Tenemos que avanzar, tenemos que llegar a la cuestión de la memoria histórica, pero antes queremos preguntarnos por la situación de las mujeres extranjeras en los centros de detención para inmigrantes. Contamos con Aurora Conde del Ferrocarril Clandestino. Buenas noches, Aurora. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Cuéntanos un poco cómo es la situación de las mujeres privadas de libertad en estos centros. Pues bien, nosotras desde la Comisión Cerremos los CIES de Ferrocarril Clandestino pensamos que además de todo el sistema de violencia que se ejerce sobre el colectivo migrante en general en nuestro país, así como en la Unión Europea y a nivel internacional de la misma manera, la violencia que se ejerce sobre las mujeres, y no solamente sobre las mujeres, sino sobre otros colectivos con identidad sexual diversa, es muy fuerte. Se trata de una violencia estructural y una violencia institucional que lo que viene a hacer es aplicar una desigualdad estructural o una discriminación institucional que mantiene a un grupo de personas o a un colectivo, a una persona en una situación de subordinación a través de sus leyes, de sus políticas o bien de la ausencia de estas.
En el caso de las mujeres o de otras identidades que se encuentran en los centros de internamiento de extranjeros, esta violencia pues está perpetrada o tolerada por el Estado y se da dentro de un ámbito que podríamos considerar nacional, pero también transnacional. A fin de cuentas, bueno, se trata de una violencia que se ejerce sobre determinadas personas por ser mujeres, por ser migrantes y por ser pobres, que está amparada por una política concreta que en España es la Ley de Extranjería. Ser mujer, ser migrante y ser pobre, sin duda una dificultad. Muchísimas gracias por atendernos, Aurora. Buenas noches. De nada, sí, buenas noches. Bueno, antes de hablar de memoria tenemos que pasar a una sección fija ya en este programa, Control de Redes. Vamos a ver qué se ha dicho por Twitter. Tenemos conexión con Facu Díaz. Hola, Facu. Muy buenas, Pablo, muy buenas a todos. Como ya veis, pues estoy en un nuevo espacio. Este señor que veis aquí detrás mío es María, es el director editorial de esta casa. Y bueno, pues me han situado pues en donde debería estar, ¿no? En un sitio pues más tranquilo, alejado de aquella gentuza de la redacción, y paso pues a leeros sin más algunos tweets que hemos encontrado por las redes. El primero es de Sirereta, que comenta que violencia machista es que nos digan cómo podemos prevenir o evitar el maltrato, como si fuéramos nosotras las enfermas. A continuación, Ana Joanas dice que las violaciones han aumentado un 1,4% y las mujeres asesinadas por sus parejas un 3% en 2013. La violencia machista aumenta y se pregunta si realmente avanzamos. A continuación, Miki dice Gallardón que van a proteger el derecho a la maternidad. Se ve que habían prohibido parir y todavía no nos habíamos enterado. A continuación, la masa demócrata nos da una última hora desde su propia redacción y dicen que el gobierno ha prohibido comer, al igual que con el aborto, se creen que así se suprimirá el hambre. Masa enfurecida dice que subvencionar a los curas, quitar derechos a las mujeres y adoctrinar católicamente a los niños sentará las bases de la recuperación. Y para terminar, Gerardo TC dice que a Marine Le Pen la ley del aborto del PP le parece excesiva. Por lo demás, todo muy bien por aquí por España. Y también todo muy bien desde la redacción. Os dejo que María me está pidiendo un taxi para volverme a casa y os dejo con Pablo. Sí, será un taxi privada con copa de champán seguramente para Facu. Hablamos de cosas serias, hablamos de memoria histórica. Empiezo contigo, Felisa. Tú estuviste en la cárcel, conociste a este personaje repugnante, a Billy el Niño. Sí. ¿Qué esperanza tenéis en la justicia argentina, en la querella que se ha presentado? Hombre, tenemos todas las esperanzas. Por eso estamos ahí y vamos a dar todo, vamos, por conseguir que se enjuicie a estos criminales, ¿no? Por lo menos que se les enjuicie, no pedimos nada más, o sea, me parece que se haga justicia, porque creemos que o sea, incluso a nivel universal, o sea, la justicia, si no funciona universalmente, pues lo que haya, o sea, todos los errores de guerras, de salvajismo que ha tenido la sociedad, con las sociedades, digamos, la humanidad, con las distintas guerras mundiales incluso que se han originado, no tendríamos solución. O sea, solo podemos tener creo yo, una sociedad más equilibrada, más justa, más feliz, siempre que se pueda hacer justicia y que los que realmente violan las leyes humanas, pues que se les enjuicie y por supuesto que se les aplique una condena, ¿no? Ángela, a mí me han dicho que tú conociste esos centros que hacían los falangistas para las jóvenes durante el franquismo. ¿Qué les dirías a muchas jóvenes que no conocen, que no saben, porque no se lo han explicado en la escuela, cómo trataba el franquismo a las mujeres? El franquismo trataba a las mujeres en general como animales. Y digo como animales no porque esté comparando que a los animales esté permitido tratarles mal, sino porque desde el concepto que ellos tenían de lo que eran las subrazas, estaban los rojos en general, que eran inferiores, y dentro
de los rojos las mujeres rojas, o las mujeres protorrojas, que eran hijas de familias republicanas, que habían defendido la legalidad de la República. En esos centros lo que se hacía con las niñas, había centros para niñas y centros para niños, y a todos se les trataba igualmente mal, porque éramos niños pobres y porque éramos muchos de familias republicanas. Pero a las niñas había connotaciones determinadas, y era todo lo que hemos estado comentando anteriormente aquí, ¿no? Había que dirigir a la mujer hacia un rol, un papel determinado que marcaba la Iglesia Católica. Falange comienza todo lo que son los centros del auxilio social porque copia el auxilio de invierno nazi directamente. Mercedes Sanz Bachiller es la que idea esto junto con un compañero falangista también en el año 37. El terreno que van ocupando van haciendo esto, y lo que reparten son unos paquetitos de comida y de ropa a los niños. Pero Franco dota económicamente muy generosamente a Falange para que lleve a cabo estas labores, con lo cual ellos ven que hay un negocio y que hay muchas posibilidades de expandirse. Los preventorios eran preventorios antituberculosos, supuestamente era para prevenir la tuberculosis, de tal manera que, aunque fueras familiar de tuberculosos, mi padre murió debido a una tuberculosis que contrajo en el frente, aquí en Madrid, defendiendo la ciudad de los golpistas. Tenías que entrar sano, y entrábamos todas sanas, y todas salíamos enfermas física y emocionalmente. Eran lugares de adoctrinamiento, pero no solamente de adoctrinamiento, también lo que pretendían era desarraigarte de lo que era tu familia y de lo que era tu entorno. Estamos hablando, yo ingresé en el preventorio del doctor Murillo en Guadarrama en el año 60, no en la inmediata posguerra, y sin embargo lo que regía era lo mismo. Era paramilitar, tenías que levantarte por la mañana, formar en el patio, cantar el Cara al Sol. Rezábamos el rosario todas las tardes, con un cura que cometió abusos sexuales con niñas en el preventorio, y se nos pegaba sistemáticamente. Se intentaba comunicarnos que nuestras familias eran basura, pura basura, porque hubo alguna cuidadora que llegó a comentar que nuestras madres nos habían abandonado allí para hacer de putas. Y sobre todo había un intento de atemorizarnos, de que viviéramos en pánico, que era lo que hacíamos, vivir en pánico las 24 horas del día. De tal manera que en una edad en que estás conformando tu carácter, lo más lógico es que llegues a introyectar ese miedo y te condicione el resto de tu vida y no protestes absolutamente por nada. Hubo torturas de todo tipo, torturas que se llevaban a cabo y se cometían con adultos, con adultos en la Dirección General de Seguridad. O sea, había niñas que se las metían en las bañeras con agua fría en pleno invierno. Había niñas a las que la cabeza se las sumergía en las pilas y cuando pataleaban era cuando se las sacaba. En las duchas nos hacían lo mismo, nos ponían a todas en fila, desnudas, esperando el turno de ducha, a las que estaban las primeras recibían el agua caliente, pero a lo mejor ardiendo, y las últimas el agua helada, mientras había un señor que nos fotografiaba desnudas. Madre mía. Y que posteriormente la policía llegó a entrar en el preventorio, la policía de Paisano, enseñándoles fotos de niñas desnudas a otras niñas para ver si las reconocían. No sabemos qué es lo que hicieron con nosotras, solamente sabemos que nos estaban inyectando diariamente en unos años en los que se estaba experimentando farmacológicamente y que además había tratados entre el franquismo y Estados Unidos. Muchas niñas tuvieron reacciones como les crecía el vello, la que había empezado a menstruar se le retiraba el menstruo, y los golpes, los insultos eran continuos. La comida era infecta, absolutamente infecta, todas hemos comido gusanos allí, en los guisos, y si vomitabas, que era muy frecuente, te hacían comer el vómito como castigo. Había una disciplina tan feroz y tan brutal que no nos permitían ir al cuarto de baño nada más que 2 veces al día, con un trocito de papel higiénico, pero esas 2 veces estaban reguladas por las cuidadoras.
de tal forma que tú tenías que contenerte. Casi todas teníamos problemas estomacales, ¿no? Era un régimen de terror dirigido a anular a la población, a que supieras que no solamente pertenecías a un sector de población desfavorecido, que era la gran mayoría de la población en ese momento, sino que además tenías un estigma. Yo he oído al cura que nos hacía rezar el rosario decir que los que teníamos muertos dudosos o familiares en la cárcel, lo cual en mi caso cumplía todos los requisitos, éramos basura e íbamos a ser basura toda la vida, que no teníamos ninguna posibilidad. Y todo esto estaba fundamentado en las teorías de Vallejo Nájera y la eugenesia, ¿no? Querían quitarle el gen rojo. Estamos llegando ya a la parte final y a la parte más difícil, la evaluación del programa. Me habían dado a elegir entre que la pudiera hacer Lidia Falcón o que la hiciera Irantxu Varela. Yo soy más de maestras estrictas e implacables, he elegido a Irantxu. Buenas noches. Irantxu, vas a ser muy cruel con este presentador y con la tuerca. Que va, si hoy estoy encantada con este programa tan lila que habéis hecho. Qué bien, pues nada, adelante, esperamos tu examen y tu evaluación. Bueno, pues a mí me parece que primero ha habido un montón de mujeres todo el rato en la mesa y no ha pasado nada, no ha explotado nada, no han hecho un pastel, ni te han matado, ni nada. Entonces, pues yo les diría a todas las personas, muchos de ellos hombres que suelen ver el programa y que les molesta que haya voces femeninas y feministas en el programa, que no se preocupen, que incluso juntas ni siquiera hacemos daño, ¿no? Y luego, pues a mí me ha parecido pues muy interesante, no me ha sorprendido, pero me imagino que a muchos sí les ha sorprendido que las mujeres somos capaces de hablar de cualquier problema, siempre desde nuestra perspectiva, pero que no hablamos solo de nuestras cositas, que la desigualdad, la dominación, la injusticia, la tortura, el franquismo, también son temas que nos afectan directamente, porque ya lo ha dicho antes Sara, es que somos la mitad de la gente. Y dedicado también a los que me ha encantado eso, cuando eso ya es egocentrismo, cuando has contado lo de la reacción de algunos que ven la tuerca y nos dicen pues algunas cosas de las que decía esta compañera que decían los franquistas, ¿no? A mí en este mes me han insultado más de lo que me han insultado en toda mi vida, pero bueno, como suelo decir yo, ladran, luego cabalgamos, así que yo estoy encantada con el programa de hoy, o sea que si querías que fuera cruel e implacable, haberme avisado. Pues sigamos haciendo que ladren, Irantxu. Muchísimas gracias y dale duro con el tornillo, que nos hace falta. Gracias a vosotras. Llegamos al final, muchísimas gracias. A las 6 hemos tenido un programa muy especial y todas y todos a la manifestación del 8 de marzo, el próximo a las 7. Es que este año cambia de recorrido. Ah, cambia de recorrido. Entonces a las 7 de la tarde desde Cibeles a Plaza de España. Desde Cibeles a Plaza de España. En otras ciudades consulten en internet. Mañana seguiremos aquí, en La Tuerca, a las 21:45, esta vez con Juan Carlos Monedero. Hasta mañana, muchas gracias.